Muy bien, vamos a continuar con el estudio de la química orgánica y pues nos habíamos quedado de que habían cuatro formas de poder representar un compuesto orgánico, además de la fórmula molecular. Estaba la fórmula desarrollada, semidesarrollada, la condensada y la lineal. Acá tenemos nosotros de que cada estructura va a tener uniones carbono-carbono y nosotros vamos a tener que dependiendo de la cantidad de uniones o de enlaces que tenga cada carbono, pues los podemos clasificar como primarios, secundarios, terciarios o cuaternarios. Un ejemplo sería citar el CH3, CH2, CH3. Si ustedes observan, los carbonos de extremo solo tienen un enlace con otro carbono. Entonces, por ejemplo, este carbono que está del lado izquierdo y el del lado derecho solo tienen un enlace. A estos se les van a conocer como enlaces carbono-carbono primarios. Entonces quiere decir que, por ejemplo, este compuesto tiene dos carbonos que son primarios. Aquí aparece en la estructura. Ahora, si ustedes observan la misma estructura, solo que miramos el carbono de en medio, del lado izquierdo tiene un enlace y del lado derecho también tiene otro enlace. Entonces, cuando tiene dos enlaces el carbono, podemos decir que es un enlace secundario. Por eso es de que aquí dice enlaces secundarios o carbonos secundarios, solo hay uno nada más. Y primarios ya habíamos visto que eran los extremos. Lo mismo sería para este compuesto. Si nosotros observamos que carbonos solo tienen un enlace, entonces vemos este solo tiene un enlace. El de arriba, un enlace, y el del extremo izquierdo, un enlace. Entonces hay uno, dos, tres. Tenemos tres carbonos primarios. Aquí aparecen primarios, tres. Miremos secundarios que tengan dos enlaces. Este tiene un enlace del lado izquierdo y uno del lado derecho. Entonces, si tiene dos enlaces, es secundario. Entonces, solo hay un carbono secundario. Y el terciario hace referencia a que tiene tres enlaces. Y si ustedes ven acá, vemos, este carbono tiene un enlace hacia abajo, uno hacia arriba y uno del lado izquierdo. Entonces, quiere decir que como hay tres uniones carbono-carbono, le vamos a llamar a este carbono terciario. Aquí aparece entonces un terciario. Y por último, algo similar para este compuesto, vemos cuántos carbonos son primarios. Volvemos otra vez a lo mismo. Al principio, si solo tienen un enlace, aquí hay 1, 2, 3, 4. Entonces hay cuatro carbonos primarios. Aquí aparecen primarios, 4. Miremos ahora los secundarios que solo tengan dos enlaces. Vemos que es este que está acá. El CH2 tiene un enlace del lado izquierdo, uno del lado derecho. Entonces secundarios, 1. Terciarios, no hay ninguno que tenga tres enlaces. Y cuaternarios, vemos que es este carbono que está acá. Vemos que hacia abajo tiene un enlace, hacia el izquierdo tiene un enlace, hacia el lado derecho otro enlace y hacia arriba tiene otro enlace. Este carbono se le conoce como un carbono cuaternario. Por eso dice aquí enlaces cuaternarios, carbono-carbono, solamente hay uno. Pero entonces de esa manera explicamos también las uniones carbono-carbono. Dijimos que si solo tiene un enlace primario, si tiene dos enlaces secundarios, si son tres terciarios y si tiene cuatro cuaternario. Lo mismo pasaría ahora con las uniones de hidrógeno. Miremos, por ejemplo, este compuesto con los hidrógenos. Vemos nosotros acá que cuando los hidrógenos están unidos a un carbono primario, entonces los vamos a llamar hidrógenos primarios. Entonces, por ejemplo, estos tres que están unidos a este carbono primario y estos tres que están unidos a este carbono primario que solo tiene un enlace, entonces decimos 3 más 3, tenemos entonces total de hidrógenos unidos a los carbonos primarios serían 6. Lo mismo acá, si hablamos del secundario, si ustedes observan qué carbono es secundario acá, que tenga dos enlaces, es el de en medio. ¿Cuántos hidrógenos tiene unidos? Dos. Entonces vemos aquí, secundarios 2 y primarios, ya habíamos visto que son los extremos, que son 3 más 3, son 6. Y lo mismo lo extendemos para este. Vemos que aquí hay uno, 2, 3 carbonos que son primarios, y si le sumamos 3 hidrógenos unidos, más 3 acá, más 3, me dan 9. Por eso dice aquí, hidrógenos primarios, 9. Miremos ahora el carbono CH2 que tiene un enlace del lado izquierdo y uno del lado derecho. Decimos que es un carbono secundario y por ende entonces ¿cuántos hidrógenos secundarios hay? Solamente dos. Aquí aparecen dos. Y por último tenemos este que está acá que tiene uno, dos, tres enlaces. Diríamos que es un carbono terciario. ¿Y cuántos hidrógenos tiene ese carbono terciario? Solo tiene uno. Entonces podemos decir que
hidrógenos terciarios, solamente hay uno. ¿Verdad? Eso es para explicar, ¿verdad?, la clasificación de carbonos y de hidrógenos, ¿verdad? Entonces, tanto para carbonos e hidrógenos tenemos primario, secundario, terciario, cuaternario. Ya dijimos que todo depende de la cantidad de enlaces que tengan en la cadena del compuesto. Muy bien, entonces ahora vamos a entrar cómo es que están definidos o cómo se clasifican los compuestos orgánicos. ¿Se recuerdan que en los inorgánicos trabajábamos binarios, ternarios y cuaternarios? Bueno, ¿cómo se clasifican en química orgánica? Dice que estos se van a clasificar por grupos funcionales. ¿Y qué es un grupo funcional? Según lo que dice acá, el grupo funcional es una unidad estructural de una molécula que caracteriza una clase de compuestos orgánicos y hace que la molécula presente las propiedades químicas y físicas características de esa clase de compuestos. Entonces nosotros mencionamos que la clasificación general es alcanos, alquenos, alquinos, alcoholes, aloalcanos, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos, ésteres, aminas y amidas. Básicamente, todos estos son los grupos funcionales de la química orgánica. Nosotros semana a semana vamos a ir desarrollando cada uno de estos grupos funcionales. El día de hoy vamos a trabajar alcanos y la familia cíclica, que son los cicloalcanos. Vamos a trabajar esto y dice acá que nos aparece una forma, dice RR, pues básicamente el R pues está hablando de una cadena de carbonos y el R' pues habla acerca de una cadena lateral o un sustituyente o radical que vamos a explicar un poquito más adelante. Pero de manera general aquí ya estamos viendo la clasificación de los compuestos orgánicos. Continuamos entonces ya específicamente con ciertos grupos. Entonces tenemos la familia de los hidrocarburos. Dice que los hidrocarburos básicamente son aquellos compuestos orgánicos que solo contienen carbono e hidrógeno, nada más. Entonces, cuando veamos una estructura que tiene solo carbono e hidrógeno, decimos estos pertenecen a la familia de los hidrocarburos, como los que trabajamos anteriormente. Dice que los hidrocarburos se van a dividir en alifáticos y aromáticos. En los alifáticos dice que están los saturados, le llamamos alcanos y cicloalcanos, y los insaturados, que le vamos a llamar alquenos, cicloalquenos o alquinos y cicloalquinos. Y dentro de los aromáticos dice que tenemos toda la familia de los compuestos del benceno y los derivados halogenados. El día de hoy nosotros vamos a trabajar los alifáticos saturados, específicamente los alcanos y los cicloalcanos. Pero ya sabemos que en general los hidrocarburos solo tienen carbono e hidrógeno. Bueno, y entonces, ¿cómo podemos identificar si es saturado o insaturado? Pues la diapositiva a continuación ya nos lo explica. Dice que los alifáticos provienen del griego eifar, que significa grasa o aceite, los cuales pueden ser saturados e insaturados y se subdividen en familias, alcanos, alquenos y alquinos. Entonces aquí vemos que los saturados, alcanos y cicloalcanos, solamente tienen enlaces sencillos, carbono-carbono. En cambio, los insaturados, si por ejemplo tiene enlace doble, decimos que es un alqueno o un cicloalqueno. Y si tuviera enlace triple, pues nosotros lo vamos a reconocer como alquinos o cicloalquinos. Cuando hablamos de un alcano, pues decimos que es una cadena lineal. Y cuando hablamos nosotros de un anillo cerrado, que no tiene inicio ni fin, pues entonces ya le vamos a llamar cicloalcano, siempre y cuando que tenga solamente enlaces sencillos. La misma analogía podemos hacer para alquenos y cicloalquenos. Alquenos es una lineal y cicloalquenos es cíclica, pero tienen enlace, al menos un enlace doble. Y los alquinos y cicloalquinos es lo mismo. Si nosotros observamos un enlace triple y es una cadena lineal, pues decimos que es alquino. Y si es una cadena cíclica en forma de anillo, pues decimos que es un cicloalquino si tiene al menos un enlace triple. Esto es bien importante de mencionar y tomar en cuenta que cada carbono solo puede tener 4 enlaces. Esto es bien importante. Solo podemos tener sencillo, doble o triple. Entrando directamente al tema de los alcanos, pues podemos decir que, como habíamos visto anteriormente, pertenecen a la familia de los hidrocarburos y son saturados. ¿Y por qué se le llaman saturados? Porque tienen la mayor cantidad de hidrógenos unidos a cada átomo de carbono. Dice que están constituidos solamente por átomos de carbono e hidrógeno. El adjetivo saturado se refiere al tipo de enlaces de la molécula, significa que cada átomo de carbono se encuentra unido en forma covalente a otros 4 átomos mediante enlaces sencillos. Nosotros vamos a manejar en química orgánica estos prefijos
para todos los grupos funcionales y esto nos los tenemos que ir aprendiendo, o sea, ya de memoria. Esta es una tarea que les va a quedar a ustedes irse familiarizando con estos prefijos. En sí, los alcanos dice que tienen una fórmula general. C sub n, n representa la cantidad de carbonos y la cantidad de hidrógenos dice que va a estar en función a la cantidad de carbonos. Dice que es 2n más 2. Entonces, como habíamos dicho de que los compuestos orgánicos eran uniones estructurales de carbono-carbono, pues nosotros podemos ver de que podemos unir una cantidad muy grande de carbono, desde un carbono hasta, miren aquí, 90 carbonos están unidos. O sea que podemos tener estructuras bastante complejas, muy grandes, con diferentes propiedades físicas y químicas. Entonces vamos a repasar estos prefijos que vamos a utilizar para todos los grupos funcionales y que nos van a servir para poder trabajar el primer grupo funcional que se le conocen como los alcanos. Entonces, met dice que hace referencia a un carbono, et, 2 carbonos, el prefijo prop, 3, but, 4, pent, 5, ex, 6, ep, 7, oct, 8, non, 9, dec, 10, y aquí pues ya pasamos a un dec 11, dodec 12, tridec 13, tetradec 14, pentadec 15, hexadec 16, heptadec 17, octadec 18, nonadec 19, y ya utilizamos el prefijo eicos para 20, un eicos sería 21, si fuera 22 sería doeicos, o si fuera 23, trieicos, si fueran 30 carbonos, triacont, si fueran 40, tetracont, si fueran 50, pentacont, 60, hexacont, 70, heptacont, 80, octacont y 90, nonacont. Regularmente nosotros acá en el curso lo más que vamos a estar trabajando será tal vez de 1 hasta 20 probablemente carbonos, ¿verdad? Porque ya estructuras más complejas es más difícil poderlas trabajar, pero la mayoría de compuestos estarán de 1 a 20 carbonos. Entonces, estos prefijos sí no los tenemos que aprender para que sea fácil poder trabajar los compuestos que nos den. Entonces, por favor, que se nos quede de que los alcanos tienen la fórmula CnH2n más 2. Aquí ya tenemos los primeros 20 alcanos. Dice que los alcanos tienen la terminación ano. Entonces, en este caso, el primero es metano. El que tiene 2 carbonos se le conoce como etano, o sea, utilizando los prefijos que vimos anteriormente, solo que con la terminación ano. Entonces, tenemos metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano. Y aquí, si se dan cuenta, aparece su fórmula molecular y aparece su fórmula estructural semidesarrollada. Ya sabemos que son uniones carbono-carbono. Estos entonces, por favor, también hay que saberlos identificar, ¿verdad? Y entonces cuando me digan propano, prop viene de 3, entonces yo ya sé que tiene 3 carbonos. Y si tiene la terminación ano, es un alcano, específicamente. Entonces, esto es bien importante. Luego vamos a ver las reglas. ¿Cómo vamos a nombrar nosotros los alcanos? Hay unas reglas. En este caso, nosotros nos vamos a basar en las normas de la UPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Vamos a utilizar la versión 2005, que nos da, son 8 reglas, las que nos da de cómo debemos de asignar el nombre a los alcanos. Entonces nos dice, primero, a los hidrocarburos saturados se les da el nombre según la cadena continua, dice, más larga de carbono en la molécula. Entonces lo primero que hay que hacer es identificar la cadena más larga y esa básicamente es la que nos va a dar el prefijo, dependiendo de la cantidad de carbonos. Segundo, dice que le vamos a colocar la terminación ano, dado que es un alcano. Entonces aquí colocan un ejemplo, suponiendo de que nosotros determinamos que la cadena más larga es de 6 carbonos, el prefijo es ex con la terminación ano. Luego, la tercera regla es de que como los compuestos no necesariamente van a ser lineales, pueden tener ramificaciones. A esas ramificaciones nosotros les vamos a llamar sustituyentes o les vamos a llamar radicales. Su nombre específico se le conoce como grupos alquilo. Y entonces dice que estos grupos alquilo o cadenas laterales o ramificaciones van a tener que tener la terminación IL regularmente. Entonces, por ejemplo, si la ramificación solo tiene un carbono, nosotros le vamos a llamar metil. Pero si tuviera 2 carbonos, como esta que está acá, se le conoce etil. Si tuviera 3 carbonos, propil.
si tuviera 4 carbonos, butil, si tuviera 5 carbonos, pentil, si tuviera 6 carbonos, sería un hexil, si tuviera 7 carbonos, un heptil, 8 carbonos, octil, 9 carbonos nonil, y si tuviera 10 carbonos, por ejemplo, sería un decil. Estas son ramificaciones, ¿verdad? Ya cuando estamos viendo los ejemplos, pues vamos a entender esto, pero sí hay que entender de que si es un radical o un sustituyente, deben de tener la terminación IL. Aparte de eso, utilizamos otras dos, que no necesariamente es el nombre en la IUPAC, sino más que todo es el nombre común, pero se utilizan porque es más sencillo poderlas utilizar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el famoso isopropil. Iso lo que nos dice es de que hay un carbono, en este caso sería un carbono terciario, ¿verdad? Porque va a tener 3 enlaces, y este carbono central dice que va a tener un grupo CH3. Entonces dice que es una unión de 3 carbonos, solo que los extremos son CH3 y el carbono central pues es un CH. Y obviamente este CH se une a la cadena principal. Esta es una forma, también puede ser de una manera lineal como está acá, pero siempre en medios se va a unir a la cadena principal, o de esta manera. Cualquiera de las tres es utilizar. La que más se utiliza es esta, la de en medio. Entonces dijimos 3 carbonos, tiene un carbono terciario, ¿verdad? Y en los extremos pues tenemos CH3. Luego tenemos un terbutil que tiene 4 carbonos y es algo similar, solo que el carbono central, en lugar de tener 3 uniones, pues tiene 4. Y en este caso en los extremos pues tiene CH3, CH3, CH3. Y el otro enlace es para unirlo a la cadena principal. A este se le conoce ter. Ter por la forma, es como una forma de una cruz básicamente, y but porque tiene 4 carbonos. Lo mismo es para la anterior, porque iso, esto tiene más o menos como la forma de una T o de una Y, podríamos decir, y prop porque tiene 3 carbonos, ¿verdad? Y no se nos olvide que tiene que tener la terminación IL. Seguimos con otras normas o reglas. La número 4 dice que se numera la cadena y se indica, dice, la posición de cada sustituyente o radical, dijimos, mediante el número de átomos de carbono al cual se encuentra unido. La cadena se numera desde el extremo que dé a los sustituyentes los números más pequeños. Ahí vamos a ver de que a la hora de definir si numeramos de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, pues tenemos que tratar de asignarle a esas ramificaciones la numeración menor. Luego dice que para poder nombrar, los sustituyentes se deben de mencionar en orden alfabético. Esto es bien importante. Otra regla sería, si el mismo grupo alquílico aparece más de una vez, se expresan los números de los carbonos a los cuales haya unido. Si el mismo grupo aparece más de una vez en el mismo carbono, el número de carbonos se repite tantas veces como sea necesario. Vamos a ver que en algunos casos las ramificaciones se repiten, entonces hay que repetir la numeración donde se encuentran unidos. Y luego nos dice que se emplean guiones para separar los números, o sea, las posiciones donde están unidos esos radicales, de los nombres. Los números se separan mediante comas, dice. El número de grupos idénticos se indican mediante prefijos griegos. Por ejemplo, si un radical aparece 2 veces, utilizamos di, pero si apareciera 3, tri. Si apareciera 4 veces, tetra. Y también importante que los prefijos no se consideran en la ordenación. O sea que, por ejemplo, si yo tuviera un dimetil, realmente di no se toma en cuenta. El nombre del radical es metil y ese es el que se debe tomar en cuenta para la ordenación. Y por último dice, el grupo alquílico por nombrar sirve de prefijo al nombre del alcano básico y se menciona en una sola palabra. Entonces dijimos que como va a haber una cadena básica o cadena principal, es la que se tiene que colocar de último. Primero se colocan todos los radicales o sustituyentes en orden alfabético indicando su posición y de último se va a mencionar el nombre del alcano básico. Esas serían las reglas que vamos a seguir para poder nombrar los compuestos. Entonces vamos a hacer el corte de este video y en el siguiente pues vamos a resolver ya ejercicios. Ejercicios de alcanos, donde nos van a dar el nombre y vamos a colocar su estructura o viceversa. Nos dan la estructura y vamos a colocar el nombre que le corresponda siguiendo estas 8 reglas de la IUPAC.